a todos. Gracias a FELAMPE y a Teleflex por invitarme a poder dar esta charla dentro del Congreso Internacional. Me llamo Gloria Ortiz Milui y hoy vamos a hablar sobre la elección del acceso vascular más adecuada para el paciente con necesidad de nutrición parenteral. Yo trabajo en Madrid, soy enfermera experta en acceso vascular desde hace 16 años. Soy parte del comité científico del WOCOVA, colaboro también con el GABESEL como parte de su comité docente. Soy la coordinadora junto con Eliacib Natarén Figarroa de la Red Internacional Hispana de Acceso Vascular, que se llama REHAV, y soy subdirectora del experto en acceso vascular por la Universidad Autónoma de Madrid. Mi declaración de conflictos de intereses, pues les comento que soy colaboradora regular de Teleflex, quien me ha invitado a dar esta charla, al igual que el FELAMPE. Soy colaboradora también de Vigón y además soy consultora de distintas empresas interesadas en el acceso vascular, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo demás, no tengo ningún conflicto de interés. Y vamos allá a meternos de lleno en la charla de hoy, en el algoritmo del dispositivo del acceso vascular. Es necesario, siempre que estamos hablando de acceso vascular, tener un recorrido claro sobre el acceso que vamos a elegir. Ello viene definido muy bien por algunos algoritmos que ya están elaborados por sociedades, como puede ser el del GABESEL, que se llama DAF Expert. Entendemos las siglas DAF como dispositivo de acceso vascular. Tener un algoritmo es algo que nos recomiendan las guías internacionales para poder hacer un pensamiento crítico de manera sistemática, repetible y estandarizada, para que dentro de una organización todos los mismos profesionales que se ocupan del acceso vascular puedan hacer esa elección en base a los mismos criterios. Por tanto, podemos decir que es una base indispensable para ese razonamiento clínico. Además de ser una ventaja logística, ya que, como he dicho, es una herramienta que nos va a permitir enseñar y aprender de manera sistematizada todo el recorrido o todo el circuito que se tiene que hacer para elegir el mejor acceso vascular para nuestro paciente. Es una garantía para el paciente porque cualquiera que sea el profesional que se vaya a ocupar de su acceso vascular, si sigue respetando y sigue trabajando en base a ese mismo algoritmo, va a ser exactamente la misma decisión a la que llegaría otro profesional que también comparta el algoritmo. Y, por supuesto, es un instrumento educativo. Tanto es así que el GABESEL ha hecho del DAF Expert una aplicación que la pueden encontrar tanto para el móvil, para el celular, como para el ordenador. Se basa en unas pocas y fundamentales recomendaciones, siempre basadas y fundamentadas en la evidencia científica más actual, y, como ya digo, es un elemento que ellos están utilizando para divulgar esta manera de elegir el acceso vascular. Es de acceso gratuito, lo pueden descargar y lo pueden compartir además con otros profesionales. Voy a poner un poco esta pantallita aquí para que puedan ver mejor la pantalla. Ahí está. Antes que nada, la nutrición parenteral podemos decir que es un tratamiento que tenemos que estar seguros o que tenemos que confirmar que existe una necesidad real. Muchos pacientes tienen carencias nutricionales, ustedes eso lo saben mejor que yo, y necesitan de una nutrición artificial. En ocasiones, quizá por desconocimiento o quizá porque es una manera más rápida, no lo sé, se opta por una opción, por una situación de nutrición parenteral en vez de nutrición enteral, que es mucho más sencilla de realizar, que se puede hacer con una estomía o con una sonda y que seguramente da menores complicaciones que una nutrición parenteral. La nutrición parenteral es un importante factor de riesgo cuando hablamos de infección. Hoy vamos a hablar también de las complicaciones relacionadas con el acceso vascular y la nutrición parenteral, y la infección va a ser una de ellas, con lo cual, si a ese paciente con necesidades nutricionales se le pudiese tratar con nutrición enteral artificial en vez de parenteral, pues debería tomarse esa opción como primer paso. Una vez que hemos confirmado la necesidad del paciente,
de la nutrición parenteral tenemos que estar muy seguros o tenemos que determinar muy bien junto con el resto del equipo la duración que va a tener ese tratamiento, el contexto del tratamiento, es decir, si el paciente va a recibir la nutrición parenteral en domicilio o en el hospital. Tendríamos también que conocer, obviamente, a través del uso de la ecografía, la disponibilidad, perdón, de un acceso venoso bien en el brazo, en el cuello, en el tórax o en la ingle, por ese orden, y también tendríamos que conocer el riesgo de complicaciones y los costes que ello supone. Todo esto nos va a ayudar a tomar una decisión, como decíamos al principio, basada en un criterio científico, además de ser una decisión individual específica para la situación de ese paciente en ese momento. Sin lugar a dudas, todos sabemos que la nutrición parenteral va a requerir un acceso central, ya sea por su osmolaridad, que suele rondar los 600, 800, suele ser mayor, perdón, que 600, 800 milimoles litro, y ya con esto sabemos que vamos a necesitar esa osmolaridad, va a requerir un acceso venoso central. Recordemos que cuando hablamos de un acceso venoso central nos referimos a aquellos dispositivos de acceso venoso que van a tener una punta alojada en el tercio inferior de vena cava superior, si estamos hablando de la parte superior del tronco, y si se trata de un acceso de la parte inferior del tronco, tendremos que tener la punta alojada en vena cava inferior. Estos serían los criterios para poder considerar un acceso como acceso venoso central. Cualquier otro catéter que se coloque en una vena del cuello, del tórax, o que pueda aparecer, ¿no?, insertándolo, por ejemplo, en yugular, un acceso central, si la punta queda a nivel de vena subclavia o en cava superior, en tercio superior de vena cava superior, no lo podemos considerar un acceso venoso central. De hecho, las complicaciones de no tener una punta en una región central van desde la trombosis de la vena cava superior a la erosión de la pared de la vena cava superior, mal funcionamiento del catéter, etcétera. Con lo cual, esta es una condición indispensable para poder administrar tratamientos vesicantes, altamente irritantes o con una hemolaridad muy alta, como es el caso que hoy nos compete. Otra cosa que tenemos que tener clara, otra, digamos, premisa, es que la necesidad de nutrición parenteral siempre, siempre va a darse en una situación de elección, nunca de emergencia. No va a haber un paciente que no llegue al servicio de emergencia o de urgencia y que la elección que hagamos vaya a ser ponerle una nutrición parenteral. Estas son situaciones que se dan en pacientes pues previo o después a una cirugía, pacientes que están en condiciones de, pues no sé, de sedación, se me ocurre, como en unos cuidados intensivos, pacientes que se han sometido a trasplante de células hematopoyéticas con una mucositis importante que no pueden comer y no pueden tolerar tampoco una sonda nasogástrica. Estas serían las situaciones, por lo tanto entendemos que el contexto clínico en el que se va a desarrollar esa necesidad va a ser siempre un contexto de elección, un contexto en el que vamos a tener el tiempo de sentarnos, charlar entre todo el equipo, charlar con el paciente y decidir qué acceso venoso le podemos colocar a esa persona. Es importante, siempre me gusta recalcar en las presentaciones que tenemos que hacer también partícipe al paciente de esta elección en la medida de lo posible. Hay pacientes que no van a colaborar, pacientes que directamente no quieren saber nada de estas decisiones que atañen a los profesionales y dejan estas decisiones en nuestras manos directamente, pero también hay personas pues, que esta nutrición parenteral, como veremos a continuación, tienen que llevarla a domicilio y van a necesitar ayuda o soporte de alguna otra persona, tanto familiar como profesional, y por lo tanto son personas jóvenes tal vez, van a tener pues, una voz importante a la hora de decidir el acceso venoso, ¿no? Ya sea por la zona del cuerpo en la que se vaya a colocar, porque sea más o menos visible. Sobre todo en el caso del paciente ambulante o del paciente en domicilio, la participación de esta persona, del paciente que va a llevar el catéter, es algo importante. Como decíamos, el paciente con necesidad de nutrición parenteral son pacientes en situaciones clínicas bastante específicas. Suelen ser pacientes caquéxicos, malnutridos, ya pueden ser o bien caquéxicos u obesos. Que el paciente sea obeso, eso lo saben también ustedes mejor que yo, no quiere decir que sea un paciente que esté bien nutrido. Hay pacientes obesos con necesidad de nutrición parenteral.
Un paciente quirúrgico, sobre todo el postquirúrgico tal vez, pacientes deshidratados, pacientes muy ancianos, en estas situaciones el paciente va a ser siempre un paciente diva, incluso el que comentaba antes, ¿no? El paciente en una situación de inmunodepresión tras un trasplante de células hematopoyéticas, va a ser también un paciente que consideramos diva. El paciente diva en el mundo del acceso vascular sería un paciente con difícil acceso vascular. Son aquellos pacientes pues, que es muy difícil poder conseguir un acceso vascular con una punción que no sea una punción ecoguiada, donde no tengamos un soporte de la ecografía. Es un paciente que va a sufrir punciones periféricas de manera repetida, al que va a ser muy difícil poderle proporcionar un acceso venoso de larga duración si no es utilizando tanto herramientas tecnológicas como herramientas como un algoritmo de elección, como decíamos al principio. Con lo cual, también tenemos que considerar eso, que el paciente con necesidad de nutrición parenteral va a ser un paciente con acceso vascular difícil, con lo cual, más que nunca, en esta situación tenemos que poner en acto todos los instrumentos que tengamos para poder garantizar un acceso vascular, ya sea de media o de larga duración en función de lo que vaya a durar este tratamiento, pero que garantice la seguridad del paciente y el éxito del tratamiento sin demasiadas complicaciones. Lo ideal sería con 0 complicaciones, pero digamos, para no ser utópicos y poner un poco los pies en la realidad, para tener el menor número de complicaciones posibles. ¿Y cómo elegir el mejor acceso vascular? De grosso modo, porque hoy no es el objetivo de la charla hacer un repaso de todos los accesos vasculares que existen, he clasificado los 3 accesos vasculares principales que podemos elegir para poder infundir una nutrición parenteral. Tenemos los catéteres PIC, que son los catéteres periféricos centrales, de inserción periférica, que se colocan en la zona del brazo normalmente. Tenemos los catéteres CIC, que serían los catéteres centrales de inserción central, es decir, los catéteres que se ponen en región cérvico-torácica, catéter en yugular, catéter en axilar torácica, en subclavia, esos serían los catéteres CIC. Si hablamos de la parte superior del tronco, si hablamos de la parte inferior del tronco, nos referimos a los catéteres FIC, que serían los catéteres centrales insertados de manera femoral, aquellos que van colocados o bien en la ingle, en vena femoral, o en vena común, o en vena femoral superficial a mitad del muslo. Esta sería la nomenclatura que deberemos empezar a utilizar ya desde hace algunos años, en la que propone el WOCOVA, y es con la que tendremos que manejarnos. Entonces, teniendo estos 3 accesos vasculares con los que poder elegir, ¿de qué manera nos acercamos a hacer esta elección? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ya hemos hablado de lo que previamente necesitamos para entender qué catéter va a ser el mejor para ese paciente. Ahora nos toca decidir entre estos 3 grupos. Sí que tenemos que, he puesto así en estos cuadraditos de nuevo algunas premisas importantes en las que se basan de nuevo el algoritmo de elección del DAV Expert, que es con el que estamos trabajando hoy y que considero que es el más actualizado y el mejor que podemos tener hoy día. Entonces, en estos cuadraditos vamos a encontrar frases que tenemos que, digamos, repetirnos como un mantra, ¿no? Para hacer una buena elección del acceso vascular. Si tenemos indicado un dispositivo de acceso venoso central, como es el caso que tenemos hoy entre manos, nutrición parenteral, y si estamos hablando de un paciente hospitalizado, tendremos que tener también cuáles son las ventajas del lugar de salida del catéter en la piel. Está claro que si el paciente se nos va a domicilio no podemos mandarlo con un catéter femoral, ¿no? Aunque bueno, hay situaciones en las que si hacemos una tunelización del catéter femoral podría considerarse un catéter de larga duración, pero hoy no vamos a entrar ahí. Digamos que un paciente que se va a domicilio con un catéter venoso central no se puede llevar una vía yugular aquí así tal cual o una vía femoral, porque son zonas de riesgo. Tenemos que considerar muy bien la zona de la piel. Igual en un paciente que está hospitalizado. Me gusta mucho este trabajo. Esta es una diapositiva que presentó la compañera Nancy Moró en 2011, ya hace varios años, en un congreso WOCOVA, donde hacía un repaso de la carga bactérica normal que existe en una piel sana.
Tenemos que tener en cuenta que en el punto de salida del catéter, si tenemos una colonización importante de esa zona de salida, tenemos también un aumento del riesgo de infección extraluminal, sin considerar la infección intraluminal, que ya veremos luego más adelante, que también es un factor muy importante que debemos evitar. Pues si vemos la fotografía, el diseño que tenemos en la parte izquierda de la pantalla, nos damos cuenta que la zona donde podemos tener mayor colonización es la zona de la ingle. La zona de la ingle la vamos a considerar una zona sucia. Luego vamos a tener como una zona también donde tenemos mucha carga en la zona de la axila, en la zona del cuello, en la zona de flexura del codo. Todas estas zonas, al ser zonas de flexión, zonas de articulación, zonas donde la piel está más caliente, donde, por ejemplo, estamos cerca de la salida de la nariz o de la boca, o de la salida de orina por la zona genital, todas estas zonas se consideran zonas con una gran carga y que pueden aportar ese riesgo añadido a la contaminación del exit site o del punto de salida del catéter. Con lo cual, es muy importante, aquí les traigo un trabajo que hizo la misma compañera en 2018 sobre la evaluación de la colonización de la piel en estas zonas, y donde se llega a la conclusión que la mejor zona, la zona más segura para poder tener un acceso vascular durante más tiempo, hacen un orden en el que se eligen estas zonas, pero la zona mejor donde se podría poner el acceso venoso sería en la zona del brazo, alejado de la axila y alejado de la flexura, con lo cual es la zona ideal donde puede salir el PIC. Y ahí ya nos vamos colocando un poco hacia cuál sería la mejor elección. Dispositivos para el acceso venoso central, de inserción central, como podemos considerar, por ejemplo, los catéteres TIC, o de inserción femoral como los catéteres TIC, o sea, de inserción central directa, digamos, cuando abordamos una vena central de por sí, de manera directa, pues son catéteres mayormente funcionales porque suelen tener un mayor calibre, etcétera. Pero son también catéteres que son más invasivos porque estamos abordando, como digo, venas directamente centrales, donde existe un riesgo muy importante de una punción arterial o de, por ejemplo, en el cuello, ¿no? Si no somos muy diestros con el ecógrafo, si no tenemos suficiente experiencia con él, o si no lo tenemos, es muy fácil poder hacer una punción arterial con la dificultad que supone hacer una compresión en esta zona, la dificultad también para el paciente, donde si se desarrolla un hematoma podemos incluso tener un cierre de la glotis, van a tener un mayor riesgo de infección asociado, pues lo que hemos dicho, ¿no? En zonas de pliegues, en zonas calientes, donde hay sudor, donde hay vello, en la zona yugular, por ejemplo, en los hombres pues suele haber crecimiento de la barba, en las ingles pues es una zona muy sucia de por sí, entonces cuando hablamos de catéteres femorales, con lo cual los catéteres centrales de inserción central y centrales de inserción femoral nos van a dar a lo mejor la posibilidad de tener un mayor French o de tener diferentes luces, ¿no? Podemos llegar desde una luz hasta 4 o 5 luces, pero a pesar de que nos den esa mayor funcionalidad, van a ser más invasivos y van a tener un mayor riesgo de infección. Esto es algo importante, habíamos dicho que tenemos que considerar cuáles serían los riesgos de complicaciones de los accesos vasculares a la hora de elegir el que estamos pensando para nuestro paciente, y también los costes. Una infección por acceso vascular es algo muy caro y pone en peligro a nuestro paciente. Con lo cual, la zona del exit site es muy, muy importante, no solamente a nivel del riesgo de contaminación, sino también a nivel de poder encontrar una fijación adecuada para el catéter para que permanezca estable, para evitar el riesgo de trombosis y el riesgo de extracción accidental, el riesgo de infección extraluminal, y también el riesgo de trombosis, ya digo, el movimiento, si no tenemos una buena fijación, un catéter que, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de siempre, un catéter en el cuello que tenemos fijado con suturas, que está en una zona móvil, ese movimiento que el catéter puede sufrir con el movimiento del cuello se asocia también a un riesgo elevado de trombosis, porque el catéter se mueve dentro y fuera de la piel y ese movimiento llamado pistoning hace que también aumente el riesgo de trombosis, con lo cual una complicación añadida.
salida. Por tanto, la importancia del sitio de salida del catéter es fundamental, algo que vamos a tener que tener en cuenta también a la hora de la elección del mejor acceso vascular. Aquí les traigo un pantallazo de un PDF que lo van a encontrar en el DAF Expert. Si se meten en la aplicación y van haciendo la elección, justo como lo estamos haciendo ahora, estamos en una situación de paciente adulto, en situación de elección, en un contexto intrahospitalario. Un paciente con necesidad de acceso venoso central, como podemos ver en el cuadro inferior que está redondeado, que está con un círculo alrededor, pueden ver que si tenemos venas disponibles en el brazo, vamos a poner un catéter PICC, ¿vale? Ahora les explico qué es eso de la zona verde y de la zona amarilla que están leyendo ahí. Si tenemos venas disponibles en la zona verde del brazo, vamos a poner un PICC no tunelizado. Si tenemos venas disponibles en la zona amarilla del brazo, vamos a poner un PICC tunelizado. En cualquier caso, vamos a ver siempre que la primera parte es tener venas disponibles en el brazo. Si están disponibles en el brazo, la primera elección va a ser un PICC. Con lo cual, también el algoritmo nos está llevando a hacer esa elección, el PICC. Y fíjense que aquí no estamos hablando de qué tipo de tratamiento, si es nutrición parenteral, si es quimioterapia, si es antibiótico. Directamente estamos diciendo, necesitamos un acceso venoso central, tenemos venas disponibles en el brazo, ¿qué elijo? PICC, eso es lo primero. Lo que le decía, la zona amarilla y verde que estábamos hablando anteriormente, para que tengan una idea de qué es, seguramente muchas personas ya conocen esto, hablamos de la Zone Insertion Method, que sería el método de la zona de inserción desarrollado por el doctor Robert Dawson, un compañero enfermero, que hace una división del brazo en tres partes. Una parte roja que queda muy cerca de la parte de flexura del codo, con lo cual es una parte que no vamos a utilizar para canalizar PICC. La parte verde del brazo sería la parte que queda justo en el medio, que sería la zona ideal donde podríamos puncionar el catéter y hacer que el catéter quede alojado y fijado. Y la zona amarilla, que no sería la zona ideal para tener alojado el catéter, pero sí podemos puncionar cerca de la axila y luego mediante una tunelización llevar el catéter hacia la zona verde. Es un poco, no es complejo, pero tampoco es el objetivo de nuestra charla. Hacer una tunelización no solamente del PICC en el brazo, sino también en otras circunstancias, como por ejemplo en la ingle, es decir, ir de una zona sucia o de una zona donde la estabilidad no es adecuada y hacer una tunelización que nos permita tener una zona de salida del catéter más estable y más limpia. Es una estrategia muy buena, muy sencilla de hacer y que seguramente nos va a evitar complicaciones, pero de nuevo ese no es el objetivo de la charla de hoy, me encantará explicárselo en otro momento. Aquí tienen una fotografía muy didáctica sobre la zona de inserción aplicada directamente al brazo. Pueden ver que la zona amarilla es la que queda más cerca de la axila, de hecho, no sé si pueden ver mi flecha, pero este catéter ha sido puncionado en la zona amarilla. Evidentemente esto queda muy cerca de la axila, es una zona sucia, el riesgo de infección va a ser muy alto y lo que ha hecho el profesional que ha colocado este catéter ha sido tunelizar de manera subcutánea, hacer un túnel por debajo de la piel y hacer que el catéter salga en la zona verde, que es más estable, queda alejada de la axila y va a tener menor riesgo de complicación infecciosa. Entonces, que sepan que cuando estamos leyendo esta cosa de zona amarilla o zona verde, nos referimos a la división del brazo. La zona ideal de canalización y de salida del catéter es en la zona verde. Resumimos. El PICC es la primera elección, si no hay contraindicaciones locales. Obviamente, el PICC es la primera elección si tengo una vena del calibre adecuado, que lo voy a ver con el ecógrafo, si tengo una vena que no tiene trombosis, si tengo una piel íntegra en ese lado, si tengo un paciente que no tiene una mastectomía con un vaciamiento ganglionar, que serían las principales contraindicaciones para la colocación de un catéter PICC. Si todo eso va bien, catéter PICC, es decir, si hay venas disponibles en el brazo al final, ¿no? La disponibilidad venosa también se basa en estos criterios. Si no tenemos una insuficiencia renal crónica avanzada,
de grado 3B, 4 o 5, también podemos colocar el PIC. Comento esto, es importante, a veces lo perdemos de vista, pero en caso de que el paciente tenga una IRC avanzada, es probable que vaya a necesitar la creación de una fístula arteriovenosa. En ese caso, el brazo no puede ser utilizado para la colocación de un PIC, se deberá salvaguardar ese miembro superior para la creación de una fístula arteriovenosa. Si las venas son del calibre adecuado para el catéter, vamos a colocar un PIC, aunque hemos dicho que si la vena no es de calibre adecuado, si la zona está cerca de una zona sucia, etcétera, digamos, si nos movemos en el ámbito de la zona amarilla, con una tunelización podríamos arreglarlo para que el catéter termine en la zona verde. Con lo cual, la verdad es que el PIC a este nivel es muy, ¿cómo decirlo? Es muy ventajoso porque nos da diferentes opciones, ¿no? Cuando parece que no podemos hacerlo porque no tengo calibre venoso, bueno, no, podemos ir a la zona amarilla donde el calibre venoso es mayor y hacer una tunelización, con lo cual realmente es un catéter muy versátil, esa era la palabra que buscaba, es un catéter muy versátil. Para que se hagan una idea rápido de la tunelización, aquí tienen un ejemplo. La tunelización, si hablamos del calibre venoso, puede ser algo muy ventajoso porque en la zona verde, es decir, aquí, probablemente este paciente no tenía una vena de calibre adecuado, se ha puncionado un poco más arriba, donde la vena va a tender a, de tener un calibre más pequeño, ir aumentando su calibre, se ha hecho la punción en esta zona y se ha sacado en la zona azul. Lo mismo aquí, este es el caso de un niño, estas indicaciones, aunque hablamos del adulto, también serían adecuadas para el paciente pediátrico, no neonato. Aquí se ha puncionado en la zona de la axila y luego mediante un túnel se ha hecho que el catéter salga en la zona medial del brazo o en la zona verde, con lo cual muy buena alternativa la tunelización del PIC. Por tanto, un paciente con necesidad de un acceso venoso central en situación intrahospitalaria y en situación de elección, como la que hemos dicho ya, que sería la de la nutrición parenteral, como primera elección es un PIC. Venas disponibles en el brazo, vamos a poner un PIC. Si esta no fuese la primera opción, ya tendríamos que ir desarrollando un poco más el algoritmo, que me encantaría poderlo hacer, pero no es el foco de esta charla, porque además yo soy enfermera, con lo cual la canalización de otro tipo de acceso vascular, de yugular, torácico o inguinal, aquí en España todavía no lo hacemos nosotras, así que me encanta enfocarme en esta parte del PIC. En el paciente en domicilio, ¿qué ocurre? Pues que tendremos que hacer una elección del catéter no solamente basada en todo lo que hemos visto anteriormente, que es muy importante, sino que también vamos a tener que tener en cuenta cuál es la duración prevista para ese tratamiento y cuál va a ser la frecuencia de uso de la nutrición parenteral, la frecuencia de uso del catéter, perdón, es decir, la frecuencia de administración de la nutrición parenteral. ¿Por qué esto es importante? Pues porque en el algoritmo de elección del DAV Expert se hace una diferencia muy clara sobre el uso frecuente de los accesos vasculares, que serían al menos una vez a la semana, más de una vez a la semana, y el uso poco frecuente de los accesos vasculares, que sería menos de una vez a la semana. Me pueden decir, bueno, ¿y quién tiene un acceso vascular y lo usa menos de una vez a la semana? Pues, por ejemplo, los pacientes en oncología, que van a darse su ciclo de quimioterapia y utilizan el catéter cada 15, cada 21 días. En ese caso estaría indicado, por ejemplo, un catéter totalmente implantado. ¿De acuerdo? Sin embargo, la nutrición parenteral va a ser muy raro que no se ponga al menos una vez a la semana, como mínimo una vez a la semana estando en domicilio. Pacientes que a lo mejor lo tienen de manera alternada van a tener 3, 4 días de nutrición parenteral en domicilio. Ese criterio ya hace que haya un razonamiento para que el catéter no sea un catéter totalmente implantado, sino que sea un catéter externo, tipo PIC. Además, si vamos, por ejemplo, a hacer un repaso de nuevo del algoritmo de elección del DAV Expert, ahora estamos en una situación de adulto en elección, pero que va a tener un uso extrahospitalario, o sea, en domicilio del catéter. Si hablamos de una duración media, es decir, entre 4 y 6 meses, con una necesidad de acceso venoso central, el algoritmo de nuevo nos viene a decir que si hay venas disponibles en el brazo, tenemos que poner un PIC. Si vamos a hacer un uso de larga duración de ese catéter, es decir, de más de 4 o 6 meses, de nuevo, si tenemos un uso frecuente y venas disponibles en el brazo, vamos a hablar de la inserción de un PIC.
En este caso nos dice un PIC con anillo de Dacron o tunelizado con un sistema de anclaje subcutáneo. Ahora veremos eso qué significa. Vamos a quedarnos con la idea de que para el paciente con una duración media, es decir, de menos de 4 meses, de menos de 4 o 6 meses, vamos a elegir un catéter PIC con una inserción normal en la zona verde del brazo, todo correcto. Si vamos a hablar de un catéter PIC que va a necesitar ese uso frecuente, pero por una duración más prolongada, es decir, de entre 4 o 6 meses o más, vamos a elegir un PIC tunelizado con un sistema de anclaje subcutáneo, como el que ven en la fotografía, o bien con un anillo de Dacron. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se elige la tunelización? Tengan en cuenta que estamos hablando de un catéter de larga duración de uso en un contexto domiciliar. Si se le hace el túnel, además vamos a proporcionarle un añadido, un extra, para una protección del espacio extraluminal contra la infección. Si además le añadimos un sistema de fijación de larga duración, como puede ser bien el anillo de Dacron, que ya saben que es un material sintético que bajo la piel lo que hace es un anclaje del catéter para que no se pueda desplazar, o bien el uso de un sistema de anclaje subcutáneo, que es esta cosita naranja que ven en la fotografía, que tiene el mismo objetivo que el anillo de Dacron, hacer una fijación, hacer un... ¿cómo decirlo? Es que realmente la palabra es anclaje, lo que hace es anclar el catéter al tejido subcutáneo de manera que, aunque exista un tirón accidental, no se pueda salir. Esto está muy indicado en los pacientes en domicilio con este tipo de tratamiento. Como decía, me pueden preguntar, bueno, ¿y en el niño qué pasa? Pues en el niño, si vamos a ver el dispositivo, perdón, el algoritmo del DAV Expert, nos vamos a encontrar con la misma elección en realidad. Un niño en una situación de elección, en un uso intrahospitalario del catéter con necesidad de acceso venoso central, si hay venas disponibles en el brazo, la opción va a ser un PIC. Si no lo tiene en zona verde la disponibilidad venosa, iremos a la zona amarilla con una tunelización, pero la primera opción va a ser un PIC. Hablo de niños de pediatría, donde el uso de las venas del brazo con la ecografía, venas profundas del brazo, es muy similar al adulto, obviando evidentemente el calibre venoso que será menor en los niños, con lo cual la tunelización es probable que se dé con más frecuencia, no ya tanto por un uso en domicilio o por un uso muy dilatado en el tiempo de ese catéter, como hemos visto en la diapositiva anterior, sino que la tunelización más bien viene dada en el caso del niño por no encontrar un calibre venoso adecuado en la zona verde y tener que ir a la zona amarilla a buscar un calibre venoso mayor y luego tunelizar el catéter hacia la zona verde. Pero en cualquier caso, en el criterio de elección en el niño y en el adulto para la nutrición parenteral va a ser la misma, con lo cual primera elección va a ser el PIC. En el caso del neonato no nos vamos a meter porque es un paciente aparte, es un paciente que tiene un algoritmo de elección totalmente diferente, en el que ya directamente el PIC es un catéter que se llama diferente, se empieza a llamar catéter epicutáneo cabal y que tiene diferentes técnicas de inserción y ahora mismo no compete para esta charla. Llegando un poco al punto de la situación, no sé qué tal voy con el tiempo, espero no haberme pasado, pues las conclusiones serían: tenemos que hacer una valoración global del paciente antes de elegir el catéter que vamos a colocar. En el caso de la nutrición parenteral, pues tenemos que elegir tendremos que valorar, la duración que va a tener este tratamiento, el contexto de uso del catéter, bien sea en domicilio o bien sea en el hospital. Si el uso va a ser en domicilio, tenemos que conocer también la situación del paciente, si vive cerca de un centro donde le puedan ayudar en un cierto momento, si maneja la bomba de infusión, si tiene alguien en el domicilio que le pueda ayudar para hacer las curas o para poder ponerse la nutrición en ciertos días. Todo esto es muy importante y también deberíamos tenerlo en cuenta. Disponibilidad de venas, ya sean venas de los brazos, luego hemos dicho que vendrían las venas del tórax y el cuello y luego las venas de la parte de la ingle. Y obviamente valorar, según el catéter que pensemos que es el mejor, cuáles serían las posibles complicaciones y los costes. El PIC es el catéter que se asocia con menos complicaciones a nivel de nutrición parenteral. Ya hablamos de infección, hablamos de gestión
y además es un catéter que el paciente puede utilizar en domicilio. Un catéter CIC o un catéter FIC, el paciente no lo va a poder llevar a domicilio, con lo cual todo esto nos pone ya, nos predispone a hacer una elección hacia el catéter PIC para el paciente con necesidad de nutrición parenteral. Va a ser siempre la primera elección en el paciente hospitalario con necesidad de nutrición parenteral, y también va a ser la primera elección en el paciente domiciliario con necesidad de nutrición parenteral, solo que en caso de que esa necesidad de nutrición parenteral sea por muy largo tiempo, el PIC tendría que ir tunelizado y con un sistema de fijación de más larga duración, bien sea un anillo de Dacron, bien sea un sistema de fijación sin suturas de anclaje subcutáneo. Muy importante, no perdamos de vista que de lo que estamos hablando hoy es una maniobra enfermera, tanto la elección del catéter que acabamos de describir, la inserción del mismo, la gestión, los cuidados de este catéter y la retirada, es todo parte de las competencias enfermeras. También lo pueden ser de las competencias médicas, por supuesto, pero todo esto lo puede hacer la enfermería. También debemos tener en cuenta que si el paciente se va a domicilio, la educación al paciente en domicilio se tiene que hacer por parte de un equipo de profesionales expertos que le expliquen al paciente no solamente el uso práctico de la bomba o de las bolsas de nutrición o de cómo hacer un lavado eficaz del catéter, sino también sobre si existe una complicación, cómo reconocerla y qué hacer ante ella. El PIC va a ser el catéter que nos va a dar menos costes, menos complicaciones, un mejor manejo del catéter tanto en el domicilio como en el hospital, y además nos va a permitir una duración muy larga para el tratamiento del paciente. Esto sería todo por mi parte. Les doy las gracias. Si tienen alguna duda o quieren comentarme cualquier aspecto sobre el acceso vascular, estaré encantada de responder a sus preguntas y de recibir un correo si eventualmente quieren hacerlo así. Me pueden seguir en redes sociales y les invito a todos desde aquí a que se unan a nuestra red internacional hispana de acceso vascular. Es un grupo gratuito, por supuesto, y abierto en Facebook. Hacen la petición para poder entrar y son aceptados, y ahí nos contamos todas nuestras batallitas sobre acceso vascular, compartimos bibliografía, compartimos vídeos y también compartimos pues curiosidades y dudas sobre el acceso vascular. Espero verles a todos muy pronto y les agradezco el tiempo y la atención. Buenas tardes.